Capítulo 2. ¿En qué se basa la historia? Los científicos consideran una gran fortuna que un monumento arqueológico contenga muchos fragmentos de madera, porque se hace posible determinar la edad del objeto con una precisión de un año. Y así, determinar el siglo del objeto no es tarea nada difícil. ¿Cómo? Mediante la dendrocronología. Veamos si esto es realmente así. La dendrocronología es un método de datación de descubrimientos arqueológicos y de objetos antiguos. La dendrocronología surgió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en la confluencia de tres ciencias: geografía, historia y biología. Y en el año 1920, el científico estadounidense Andrew L. Douglas aplicó por primera vez este método para la datación de ruinas indias en el suroeste de Estados Unidos. El método tecnológico se basa en una ley de la naturaleza que establece que el grosor de un árbol aumenta un anillo anual cada año. Los anillos de los árboles crecen de forma desigual de un año a otro. Si el año es cálido y soleado y hay suficientes precipitaciones, el árbol crece rápidamente. El anillo que crezca ese año será ancho. Sin embargo, si el año es frío y seco, el anillo será menor. Se cree que los árboles de la misma especie que crecen en el mismo lugar y con mismo clima, tienen aproximadamente el mismo grosor de anillos anuales. Pero, ¿cómo se utiliza este método para averiguar cuándo se construyó una edificación de madera encontrada? Tienes que construir y comparar dos gráficos. 1. Un gráfico del grosor de los anillos anuales de los troncos de la construcción. El otro es de referencia de una especie concreta de árbol. El dendrocronólogo toma un pedazo del árbol fosilizado y lo coloca bajo un microscopio digital. Para obtener un gráfico lo más exacto posible, los anillos anuales se investigan en 4 radios. Para obtener un patrón claro de los anillos, el trozo se limpia y se procesa con tiza. El dendrocronólogo cuenta el número de anillos, determina su grosor y utilizando un programa informático, construye un gráfico dendrocronológico. Del mismo modo, se hace un gráfico de cada una de las maderas tomadas de la construcción. Ahora, es necesario hacer un gráfico de referencia para construir la escala más larga posible. Primero hay que examinar el representante más antiguo de la especie. Para ello no es necesario talar el árbol vivo, basta con tomar un pequeño ejemplar llamado kern. El especialista dendrocronólogo, con un taladro especial, hace un pequeño orificio en el tronco y toma una pequeña muestra. El kern se coloca bajo un microscopio digital. Una vez más, veremos en el monitor un patrón claro de anillos anuales. Así se obtiene el inicio de la escala de referencia dendrocronológica. Y aquí surge el primer problema. El hecho es que en los bosques europeos, por ejemplo, los árboles no crecen más de 400 años, como máximo 500. Así que, basándonos en los árboles vivos, solo podemos ampliar nuestra escala desde el presente hacia el pasado, hasta el año 1500 aproximadamente. Solo podemos ampliar más la escala con la ayuda de madera seca, es decir, con árboles ya muertos de los cuales podemos sacar muestras. Se examinan, al igual que las muestras anteriores. Comparando la escala de la madera muerta con la del árbol vivo, encontramos la llamada unión, es decir, el lugar donde coincide el mismo patrón de anillos. Así podemos ver cuándo nació el árbol y cuándo murió. Ampliamos nuestra escala de referencia unos 500 años más hacia atrás y llegamos al año 1000. En este punto surge el segundo problema: ¿cómo seguir construyendo la escala? En su momento, este problema lo afrontaron científicos de todos los países europeos. Y para las diferentes especies de madera, robles, bojes, cedros, pinos,
Y en Evros, fue posible construir una escala continua hasta el año 1000 de nuestra era. A partir de aquí, aparecen vacíos. Surge lo que se denomina vacío o hiatus, que es una palabra griega, que define cuando hay un periodo en el no sabemos especificar qué ha sucedido, qué hubo. Entonces necesitamos acumular datos para rellenarlo. Por lo tanto, ¿a qué se le llama trabajo científico? En el trabajo científico siempre nos encontramos con estas mismas situaciones, que exigen la adición de materiales, búsqueda de este material, análisis de este material o el desarrollo de nuevos métodos que permitan una datación más precisa de los materiales que ya hemos obtenido. Resulta que solo podemos determinar la edad exacta de cualquier hallazgo de madera en Europa, si los árboles fueron talados, a más tardar, en el año 1000 de nuestra era. La dendrocronología americana se encuentra en un lugar más privilegiado. Allí, hay árboles que viven hasta 4500 años. Por ejemplo, la secuoya o el pilo. Una sola muestra de un árbol actualmente vivo nos puede ayudar a hacer una escala de 4000 años atrás en el tiempo. Pero no se puede utilizar esta escala para datar un hallazgo de madera en Europa o Asia. Sin embargo, es aquí donde nació y se desarrolló la civilización. Aquí se concentran los principales monumentos históricos de la humanidad. Tuvimos suerte con nuestro ejemplar. Estos árboles fueron talados a mediados del siglo XVI. Si los ejemplares hubieran sido mucho más antiguos, el método dendrocronológico difícilmente habría resultado útil. Pero esa no es la única dificultad en la aplicación de la dendrocronología. Para determinar la antigüedad de cualquier enterramiento, no basta con encontrar un solo tronco en él. Enviándolo a investigar, los arqueólogos solo sabrán la especie de madera y cuántos años estuvo creciendo. Para un estudio dendrocronológico serio, se necesitan varias docenas de troncos. Y por lejos, no todas las excavaciones nos darán tanta cantidad de madera. Por este motivo, si a un tronco encontrado en la tumba de un faraón, los historiadores lo ubican a milenios antes de Cristo. No lo hacen como resultado de una investigación dendrocronológica, sino simplemente por consideraciones históricas. Otro papel importante lo desempeña el modo en que se procesó la madera y cómo se almacenó. Durante el proceso de la madera, los constructores la despojaban de su capa exterior, y esos son varios anillos. Y hoy es imposible saber exactamente cuántos. Supongamos que agarran un tronco, y debería tener un llamado último anillo, un anillo externo. Si no se tiene un anillo externo, entonces estaríamos suponiendo, por ejemplo, que el último anillo tiene una fecha, digamos de 1200 años. Pero supongamos que le han quitado unos cuantos anillos que faltan, y aquí suponemos, según algunos datos, que hablaríamos de unos 20 anillos. A grandes rasgos, 1220 años. Pero no hay derecho a decir que son 1220 años. Aquí solo sabemos que el último anillo corresponde al año 1200. ¿Y si no son 20 anillos, sino 100 anillos? Eso sería un siglo entero. Una aplicación exitosa de la dendrocronología en la arqueología se considera la datación de los antiguos pavimentos de Nóvgorod. En este pueblo se han descubierto 28 capas de pavimento, colocadas una encima de otra, y no se trata de ningún resto semiputrefacto, sino de 28 capas de troncos de pino perfectamente conservadas. Examinando sus anillos anuales, los científicos concluyeron de que se trataba de un hojaldre, construido por los habitantes de Nóvgorod, durante 550 años. Por aceptación se considera que el Gran Nóvgorod se fundó en el siglo X, así que la primera capa del pastel se colocó inmediatamente después de la formación del asentamiento. El Gran Nóvgorod fue fundado sobre una zona de pantanos, donde hubiese sido imposible existir sin pavimentos de madera. Si sumamos 550 años, llegamos hasta mediados del siglo XV, donde los arqueólogos ubican exactamente a la parte superior de la capa de pavimento. Significa esto que, a partir del siglo XVI los habitantes de la ciudad dejaron de construir nuevos pavimentos y hasta la aparición del asfalto, es decir, hasta el siglo XX,
¿Amasaron con sus pies el barro de las calles? La explicación de los arqueólogos es que todos los pisos y tablones de madera fabricados en el Gran Nóvgorod, después del siglo XV, se pudrieron sin dejar rastro. No suena demasiado convincente. Ciertamente, se sabe que el fondo de este hojaldre de pavimentos de Nóvgorod está en una tierra pantanosa, y el pantano estropea los elementos orgánicos muy lentamente. Pero, ¿por qué estas leyes de la física solo se aplicaron a los pavimentos fabricados antes del siglo XV? Aunque los arqueólogos consideran que el tema está cerrado, las preguntas siguen vigentes. Una de dos. O los métodos dendrocronológicos de datación pueden estar equivocados en 500 años o más. O la ciudad que conocemos como la Gran Nóvgorod se fundó mucho más tarde de lo que se cree, y su fecha de nacimiento debería considerarse el siglo XV en vez del siglo X. Conclusión. La dendrocronología solo permite obtener una datación más o menos precisa si se cumplen una serie de requisitos. La mayoría de los monumentos arqueológicos no cumplen todos estos requisitos al mismo tiempo. La verdad se puede calcular. Pachamama Flat.